Los diálogos que siempre tenemos en Brújula Internacional, en la parte internacional, trabajar y conversar con personas que han estado, sobre todo en el mundo del petróleo, porque todos casi siempre miran hacia adentro y es tan importante la OPEP y el mundo petrolero. De hecho, nos decía que Caracas fue sede de una conferencia mundial, pero antes también habían conferencias de ministros, De incluyendo una al gran... conferencia de jefes de Estado. Y había también conferencias de ministros La anteriormente. conferencia de ministros ordinaria son 2 al año, según el estatuto de la organización. Y normalmente ocurre una en junio y la otra en noviembre aproximadamente. Y pueden ser en algún país miembro si la Junta o el país lo pide y así se decide, pues. Por eso es que en aquella época en donde había, en la época de las guerras de precio del petróleo, por ahí en los 70, cuando aquel ministro, portentoso ministro saudita, Zaki Yamani, que murió no hace tanto, Sí. pero fue 29 años el ministro de petróleo de Estuve en ese Caracas país. varias veces. Sí, claro, en las épocas de Calderón Berti y de Sí. Valentín Hernández. Por cierto, un libro de Calderón Berti lo está publicando. Vamos a tratar de tener algunos ejemplares para quien quiera tenerlo, porque es una visión de la OPEP por dentro, que él la vivió muy bien, ¿no? Sí, yo vi cuando lo anunció y es muy interesante porque no sé si recuerdas que un señor que se dedicó a estudiar asuntos OPEP llamado Luis Lugo, Claro. escribió La singular historia del OPEP también. Entonces pertenece al grupo de Félix Rossi Guerrero y todos estos petroleros que aún le aportan al país y a estos aspectos. Ahora Un Venezuela... libro de Humberto Calderón sería una verdadera Sí, y novedad es una visión interesantísimo íntima tenerla, de la pues. OPEP que es tan complicada y tan difícil. Y Bueno, sus tú años en la estuviste... OPEP fueron años intensos. Claro. Había en oportunidades 2 reuniones ordinarias y 8 extraordinarias Por cierto, entre Ginebra y Viena, porque no necesariamente las reuniones tienen que ser obligatoriamente en un claro. país miembro. O sea, vamos a decir, por descarte no, como base es en la sede de la organización. Pero Por también cierto. puede ser en un país miembro, pero también pueden ser en otro sitio. Y es interesante porque Calderón Berti fue también ministro de Relaciones Exteriores. En Pero el viene gobierno del de mundo, Carlos Andrés Pérez, cuando hubo la alianza. pero viene del gobierno precisamente del petróleo, del mundo del petróleo en la universidad y en su formación en el exterior. Siempre fue petrolero, ¿no? Siempre fue petrolero. Ahora, Geólogo, y trabajó en el ministerio, no recuerdo cuántos bueno, años. son nombres indispensables en la historia de Venezuela en el mundo del petróleo, como Pérez Alfonso, que creo que fue el comienzo, el originario de todo esto, ¿no? Si algo que a veces no mencionan del doctor Calderón es que él fue el presidente de la Comisión de Energía y Minas en un momento dado, la comisión que aprobó los proyectos en aquella época llamados Maravén-Conoco, Exxon, el de la Gobén y el famoso Cristóbal Colón, Sí. al que después le llamaron el nombre, le cambiaron el nombre a Mariscal Sucre ya en la época de Hugo Chávez y que posteriormente, ahora con el gas natural licuado, está siendo susceptible objeto de una primera licencia y se están viendo lo demás. Por cierto, cuando yo estaba como embajador en varios países árabes, era agradable preguntarme permanentemente a los altos funcionarios de esos gobiernos por Calderón Berti, porque había ido muchas veces al Medio Oriente, tenía relación personal con todo el mundo del petróleo fundamentalmente. Y en el libro creo que denota todo esto. Pero en tu caso también puedes escribir tu historia porque tienes mucha vinculación con el mundo petrolero nacional e internacional. Sí, claro, yo al tener la oportunidad de haber estado con los representantes de estos países y a la vez te relacionas de una manera respetuosa con los ministros, que es el mayor rango, hay toda una serie de aspectos antes y después que tienen que ver con la dinámica sobre todo del petróleo como fuente de energía y otras fuentes de energía que fueron creciendo. En un momento dado el petróleo, en esas épocas era el 80% de la energía que se consumía en el mundo. Hoy día es mucho menos, puede llegar al 35%. Además, como dice... Gas, el carbón. Pero lo que es importante, embajador, es tener en consideración que el petróleo y los hidrocarburos, entiéndase petróleo, gas y carbón, son aproximadamente el 75% hoy día del total de la energía que se Sí, falta mucho tiempo para las energías alternas. Entonces no, porque lo que pasa es que las energías
que vienen de combustibles fósiles en ningún momento son excluyentes de otro tipo de energía. Bueno, doctor Por cierto, Quintero, a estas energías las sigue la hidráulica, de la Claro. cual Venezuela es una potencia inmenso. en energía hidráulica para generación de electricidad. La CBG E propiamente, inclusive tenemos uranio si quisiéramos desarrollar la nuclear en forma muy abundante en todo bueno, el ha país. aparecido hasta rodio y litio ahora Sí, recientemente. sí, en la torio, que es riqueza. el combustible más importante de los reactores. Así que muchísimas gracias. Yo lo voy a tener en un programa de embajada y embajadores más adelante, en otra oportunidad, por esa vinculación de la diplomacia y el petróleo, que son vitales en Venezuela. Así que muchísimas gracias de nuevo. Así cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales en el día de hoy. Y estaremos, como siempre, todos los días en Brújula Internacional, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y estas entrevistas en profundidad. Muy buenas tardes.